Vamos a ver una última parte del tema 5, funciones implícitas. Normalmente las funciones vienen dadas de forma explícita. Es el tipo de funciones que habéis estudiado hasta ahora. Y igual a f de x, donde y es la variable que llamamos dependiente y x es el vector que contiene las variables independientes. Pero hay ocasiones en las que la función viene definida de forma implícita a partir de una ecuación. ¿De acuerdo? Sería una ecuación de este tipo, phi, que depende de x1, de x2, de xn y de y, igualada a una constante c. Vamos a ver ahora tres ejemplos de ecuaciones que tienen esta estructura. ¿De acuerdo? Dependen de varias variables y están igualadas a una constante. Ejemplo 1. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más y igual a 0. Si aquí quisiéramos despejar la y en función de x1 y x2, podríamos hacerlo sin ningún problema. Aquí la tenéis. Y sería igual a menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Decimos entonces que esta ecuación define a la función y igual a menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado de manera explícita, porque podemos despejar la x en función de x1, x2. Fijaros que si en esta misma ecuación quisiéramos expresar x1 como función de x2 y de y, al despejar x1 no nos quedaría una función, ¿de acuerdo? Porque nos quedaría x1 cuadrado igual a menos x2 cuadrado menos y. Y al hacer la raíz cuadrada tendríamos una parte positiva y una parte negativa. Vamos a Ejemplo 2. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 6 igual a 0. Si aquí prestáis un poco de atención, ninguna de las tres variables, x, y o z, al ser despejadas, dan lugar a una única función. ¿De acuerdo? Como ejemplo hemos despejado z y veis que z daría lugar a dos funciones. La raíz positiva de menos 6 menos x al cuadrado menos y cuadrado y la raíz negativa de menos 6 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y sabéis de la primera parte de este bloque que una función es una regla o conjunto de reglas que a cada vector de Rn, en este caso de R2, xy, le asigna un único número real, z. Y aquí, para cada vector xy de R2, tendríamos dos números reales. ¿De acuerdo? Este y este. Por lo tanto, esta ecuación no define una única función. Y vamos a ver un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, ejemplo 3, 3x cuadrado por y por z menos y por logaritmo de x igual a 3, no podemos despejar la x y, sin embargo, nosotros sabemos, porque tenemos más información, que a cada par y z le corresponde un único valor x real. ¿De acuerdo? En esta situación diremos que esta ecuación define de manera implícita a la variable dependiente a la variable dependiente x como función de las variables independientes y z. Imaginaros que esta expresión, en la ecuación del ejemplo 3, es una expresión donde x representa la demanda de un bien, y representa su precio y z representa la renta del consumidor. Pues aunque no podamos despejar x en función de y z, la demanda en función del precio del bien y de la renta del consumidor, sabemos que la demanda depende del precio y de la renta del consumidor, aunque no podamos despejar. Por lo tanto, bajo la verificación de una serie de condiciones, diríamos que esta ecuación define implícitamente a la demanda como función del precio y de la renta del consumidor. Bueno, pues en esta parte del tema 5 vamos a estudiar precisamente eso,
¿Cuándo podemos asegurar que una ecuación define implícitamente a una variable como función de las restantes variables? Es decir, resumiendo y simplificándolo bastante, dada una ecuación, si no podemos despejar una de las variables en función de las otras, ¿habría alguna manera de demostrar que esa variable sí que depende de manera implícita del resto? Bueno, pues la respuesta nos la da el teorema. Teorema de existencia de funciones implícitas. Dada una ecuación phi que depende de n más una variable, ¿de acuerdo? x1, x2, xn e y, igual a una constante c y un punto p sub 0 de n más 1 coordenadas, x1 super 0, x2 super 0, xn super 0 y super 0, tal que se verifican las tres condiciones siguientes. Primera condición: al sustituir el punto en la ecuación, el punto verifica la ecuación. ¿De acuerdo? Phi de x1 super 0, x2 super 0, xn super 0 y super 0 es igual a la constante. B. Las funciones derivadas parciales de la expresión phi con respecto a todas las variables existen y son además continuas en un entorno del punto p sub 0. Y tercera condición: la parcial de phi con respecto a y en el punto p sub 0 tiene un valor distinto de 0 si se cumplen esas tres condiciones. Entonces, existe un entorno del punto p sub 0 y una única función y igual a función de x1, x2, xn, tal que, primera consecuencia, la coordenada del punto y sub 0 se puede obtener como imagen, faltaría la f de imagen, de x1, x2, xn. 2. Puedo reemplazar en la ecuación phi o en la expresión phi y por función de x1, x2, xn. Es decir, la expresión phi o la ecuación phi dependería, podemos expresarla como dependiente de x1, x2, xn y en lugar de y escribir f de x1, x2, xn igual a la constante c. Y tercera conclusión: la función implícita y igual a f de x1, x2, xn va a ser continua y diferenciable en un entorno del punto p sub 0. En resumen, si se cumplen las tres condiciones anteriores, A, B y C, diremos que la ecuación o expresión phi, dependiente de x1, x2, xn y de y, igual a la constante c, define implícitamente a y como función de x1, x2, xn, y lo hace en un entorno del punto p sub 0. Además, esta función implícita, y función de x1, x2, xn, es diferenciable y podremos obtener sus derivadas parciales, parcial de y con respecto a x1, parcial de y con respecto a x2, parcial de y con respecto a xn, y su diferencial en un entorno del punto p sub 0. Es muy importante que tengáis en cuenta dos cosas. Primero, daros cuenta que, por cómo vienen enunciadas las condiciones anteriores, estas condiciones, las condiciones del teorema de existencia, son solo condiciones suficientes. Es decir, si se cumplen las tres condiciones, puedo afirmar que la variable y es función implícita de las variables x1, x2, xn. Pero si no se cumplieran las condiciones anteriores, no podemos sencillamente afirmar nada. Y el teorema es local, es decir, define una función implícita en un entorno de un punto. Si nos moviéramos fuera del entorno del punto p sub 0, tendríamos que volver a verificar las condiciones del teorema, si se cumplen las condiciones del teorema, porque el teorema solamente es válido en un entorno del punto que estemos estudiando en cada momento.